Bueno, el caso o los casos que involucran al expresidente Martín Vizcarra tienen sus ramificaciones y hay un momento pues en el Perú también que los apellidos terminan siendo sinónimos de kriptonita. Es lo que les ha pasado a las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez del equipo de Cuellos Blancos, un caso muy sonado, por supuesto. Se dio a conocer que ellas se habían reunido en secreto con el entonces presidente Vizcarra el año 2018 por un pedido básicamente de seguridad. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, al tiempo de decir que ella no es amiga de Vizcarra o de negar una supuesta amistad con Vizcarra, ha removido a estas fiscales de sus labores en esta importante investigación. Esto, por supuesto, seguramente va a traer consecuencias. Vamos a conversar con Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está, Antonio? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Gusto saludarlo. Bueno, lo primero es, antes de entrar a las implicancias y las consecuencias de una remoción de este estilo, es si lo que estas fiscales hicieron es impropio que se pueda conversar con un alto funcionario, en este caso del Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República, para en circunstancias muy específicas poder expresar la preocupación por el tema de la seguridad personal. Sí, sin duda, Enrique, es impropio, es seriamente impropio, y no puede aducirse la ignorancia como excusa para justificar esta reunión. Me refiero a la ignorancia en la norma nacional, a la ignorancia de los estándares internacionales aplicables y a la ignorancia de la propia historia institucional del Ministerio Público, que ha adolecido, como todos conocemos, de la grave interferencia de regímenes políticos autoritarios. No es el caso compararlo con el que usted me menciona, pero sí hay un común denominador que es la tentación de los políticos de tener una relación impropia con el Ministerio Público, sea esta de mayor o menor envergadura. Entonces me parece que estas señoras, las fiscales cuestionadas, en efecto incurrieron en una grave situación que ha llevado a este desenlace, separarlas del conocimiento del caso, lo que es correcto desde el punto de vista de la decisión adoptada. Muy bien, duda absuelta. Las consecuencias sobre una investigación de estas características, ¿qué tan graves pueden ser? Bueno, lo que hay que destacar, Enrique, es que estas señoras investigaban el caso de corrupción judicial en el ámbito penal, o sea, de la justicia penal más grave de los últimos 20 años. Es el caso de corrupción más serio después de la corrupción judicial que todos conocimos durante el régimen de Fujimori y de Montesinos, donde más o menos se hizo lo mismo. Pero este es un caso muy grave. Existían o existen más de 70 magistrados implicados, por lo menos 4 redes o subredes criminales dentro de este caso, tanto en el aparato del Poder Judicial, del Ministerio Público, como fuera de este. Y en suma, era un caso muy delicado que exigía el mayor rigor técnico. Y precisamente una de las características del caso que investigaban esas fiscales, el caso Cuellos Blancos del Puerto, se caracterizaba por esa asociación perversa entre magistrados, fiscales y jueces con actores políticos. Entonces, es por lo menos una torpeza enorme que esas señoras pretendieran resolver un problema que era legítimo, atendible seguramente, un tema de seguridad, según han dicho, por ese medio. Para eso tenían canales institucionales. A pesar de que el Ministerio Público en esa época era una institución seriamente capturada también por redes de corrupción, pero aún así habían canales institucionales que mantener, y esas señoras no lo hicieron así. Bien, ahora, el expresidente Vizcarra enfrenta, por supuesto, otro tipo de situaciones, porque ya hay un trámite en el Congreso para inhabilitarlo a él y a otras 2 exministras. En este caso se dice que Vizcarra podría estar inhabilitado en 1 mes y medio, y me hace pensar, ¿no?, o me remite a las declaraciones incluso hoy de un
de un presidente latinoamericano como es el de Argentina, Alberto Fernández, que ha dicho que se dejen de payasadas. No está hablando, por supuesto, del caso peruano, pero está hablando de un caso que alguna similitud puede tener en el tema. Lo que dice, caricaturizando el presidente argentino, es que no hay delito por saltarse la cola para vacunarse. Un caso como el del Vacunagate, que tanta indignación ha producido o ha despertado entre la población, ¿puede llegar realmente a tener un correlato sustentado para llegar, para empezar, con una consecuencia grave como es la inhabilitación? Debería, por lo menos, para empezar. Pero en realidad lo que debe ocurrir allí, Enrique, es una investigación rigurosa y rápida, que no está ocurriendo, con la consecuencia de una sanción ejemplar. Porque este caso sí es un caso mucho más serio, por supuesto, que el que estamos hablando. Y allí, en este caso de las vacunas, se produjo una de las máximas traiciones al ejercicio de la función pública en el Perú. Entonces, el caso, en el contexto en el que se da, en el contexto de la pandemia, de parte de los actores políticos, el expresidente y sus ministras, tiene todas las vulneraciones más graves posibles de encontrarse. Respecto de los principios, por ejemplo, de no dejar a nadie atrás, el principio de no discriminación, el principio de no hacer daño. Esto me refiero a las lesiones a la integridad de la investigación, a cargo sobre todo de los médicos de la Cayetano Heredia. Todos estos principios han sido vulnerados y, por supuesto, acá no solo hay infracciones éticas y cuestionamientos políticos que deben conllevar a lo que usted está mencionando, la inhabilitación, etcétera, sino graves delitos que debieran ser investigados y sancionados rigurosamente, porque esto sí es insoportable, intolerable. ¿Qué calificaciones penales encuentra usted, digamos, a ojo de buen cubero en este proceso? Mire, yo encuentro que hay una serie de potenciales delitos dentro del título de delitos contra la administración pública. Por supuesto, es un caso muy complejo, los hechos tienen que ser rigurosamente reconstruidos en la investigación, la base empírica tiene que ser muy bien establecida, pero yo ahí veo un caso complejo, veo un núcleo criminal incluso que actúa con un patrón consistente con el de organizaciones criminales, y veo una serie de delitos según los actores. Acá hay actores nacionales e internacionales. Hay quienes se benefician de la vacuna, ahí estaríamos hablando de peculado, hay quienes si pagaron, si la empresa Sinopharm dio sus vacunas a un precio elevado a cambio de una prebenda, ahí estaríamos hablando de colusiones agravadas, si hay funcionarios públicos involucrados, estaríamos hablando de cohechos, en fin, negociación incompatible, etcétera. Pero lo más importante de destacar, Enrique, es que acá el Ministerio Público no ha hecho un compromiso público de investigar este caso hasta el final. Lo que ha salido es un comunicado diciendo que van a investigar 2 delitos, negociación incompatible y otro delito más. La verdad no sé si esos son los delitos que hay que investigar. Lo importante habría sido que el Ministerio Público asuma un compromiso con el país, diciendo que este caso lo va a llevar hasta las últimas consecuencias, porque no creo que los delitos mencionados en este comunicado sean los únicos ni los más graves. Por tanto, yo creo ahí, Enrique, que falta un compromiso que el Ministerio Público hasta ahora no asume públicamente. Preocupa, en todo caso, que no sea tan categórico y tan contundente, y que la propia fiscal de la Nación no sea más explícita, ¿no? En efecto, porque nuevamente encapsular estos gravísimos hechos en 2 delitos, según el comunicado del Ministerio Público. Además, en el universo de delitos me parece que tendrían las penas menos graves, con consecuencias jurídicas de impunidad para los particulares, si es uno de los delitos enunciados. Es decir, donde no hay el compromiso, reitero, de investigar estos hechos con todo rigor, más allá inclusive de si se pueda buscar la sanción penal de la empresa china Sinopharm o no. Ese no es el tema. El tema es que debe el Ministerio Público tener un enfoque basado en los hechos y a partir de ahí tener una estrategia dirigida a
buscar castigar por lo menos a los que tienen mayor responsabilidad. Por supuesto, más allá del proceso en sí, Enrique, hay también otra serie de acciones políticas que el Estado podría tomar y que no está asumiendo. Yo lo que veo es a un señor ministro de Exteriores diciendo que la responsabilidad no es de la Cancillería, sino del Ministerio de Salud. Pero perdón, ¿de qué estamos hablando? La responsabilidad, señor, es del Estado. No importa si es el Ministerio de Salud o el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y de otro lado tenemos a un señor, un médico, presidente de una comisión, que dice que la lista de vacunados se limita al número de 400 y tantos que según se ha conocido. Y también tenemos a un señor, nuncio apostólico, que hasta ahora no es declarado persona non grata e invitado a salir del país por haberse vacunado indebidamente. Entonces las cosas están muy mal, Enrique. Este es un caso muy grave y lo que tienen que entender las autoridades peruanas, desde mi modesto punto de vista, y el gobierno del señor Sagasti, es que las cosas no pueden manejarse con aguas tibias. Acá la nación no se lo va a permitir. Bien. A ver, con aguas tibias tampoco ha reaccionado el presidente del Comando Conjunto, el general Astudillo. Ha sido allanada hoy su vivienda. Él ha expresado, en fin, ha sido muy crítico con el fiscal. No sabemos en realidad todavía los detalles de cómo está involucrado el general Astudillo. Él se refiere a 13.000 soles, ¿no? En parte ya sabemos que siempre hay problemas en las Fuerzas Armadas con respecto al tema de la gasolina. ¿Cómo observa usted esta reacción? Mire, es una reacción totalmente injustificada, más allá de las responsabilidades individuales que seguramente deberán surgir de la investigación si esta es imparcial y objetiva. Acá estamos observando un delito recurrente en el ámbito de las Fuerzas Armadas y policiales. Lamentablemente, muchas veces estos delitos han quedado en la impunidad. Y esto es lo que permite precisamente que se repitan este tipo de conductas delictivas. Porque si hubiese sancionado ejemplarmente a las más altas jerarquías castrenses por delitos cometidos durante el régimen de Fujimori y Montesinos, y luego en la recuperación de la democracia, ese tipo de casos no los estaríamos viendo. Sin embargo, seguimos observando este tipo de delitos que solo se explican porque los perpetradores lograron impunidad. Y hasta que esta impunidad no se venza, vamos a seguir viendo casos como estos, el robo de la gasolina. Ese es el caso más común. Roban gasolina todos, generales, jerarquía militar o policial intermedia y subalterna. Entonces, acá hay un problema. Es un delito casi normalizado, el del robo de la gasolina. Exactamente, pero más allá de este caso, Enrique, hay otro problema, y es el problema que no tenemos órganos que pueden prevenir la corrupción. Y el caso de las vacunas lo demuestra. Era casi una muerte anunciada. Es decir, el señor Contralor de la República no sabía que esto podía ocurrir. ¿Qué medidas adoptó para prevenir esta situación? Porque, claro, la Contraloría sí nos informa de los hechos de corrupción una vez producidos. Ya están informes magníficos, científicos, de cómo se produjo la corrupción en los años 2018 y 2019 y su proyección en el año 2020. Pero no hablamos de las medidas de prevención. Entonces acá hay otro tema. El Estado no está funcionando, Enrique. Las instituciones no están funcionando. Sí, si usted, en un minuto, si usted tiene que detallar cuáles serían las medidas de prevención que tendrían que estar puestas ahora mismo en la campaña electoral. Acabamos de estar con un candidato y efectivamente, bueno, todo el mundo habla de combatir a la corrupción, pero a veces es difícil de aterrizar por parte de los actores políticos. Mire, cada poder del Estado debería, e institución autónoma del Estado, como es el Ministerio Público y la Contraloría, deberían cumplir su función. Hace poco hemos visto un caso donde un juez, ante una petición de suspensión de un partido político, no otorgó la suspensión porque dijo que otorgarla podría dañar al electorado que simpatiza con ese partido. Perdón, Enrique, pero ese no es el papel de un juez. Ese es el papel de un órgano electoral que tampoco cumple su papel. Entonces, acá las instituciones son un cascarón, Enrique. No funcionan. Ese es el tema de fondo.
Muy compleja situación. Gracias, Antonio Maldonado, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. No se muevan.